Hola chicos y chicas, que el Señor los bendiga a cada uno. Es un gusto poder saludarles nuevamente por este medio, deseando que se encuentren muy bien, que cada uno de los miembros de su familia también se pueda encontrar muy bien. Damos gracias a nuestro Dios por esta semana más que Él nos concede, en el cual daremos inicio a la cuarta unidad. Damos gracias a Dios por esto y ustedes también deben estar bastante agradecidos, primeramente con Dios, luego con sus padres, quienes les permiten continuar con sus estudios. Sabemos que si Dios no estuviera con nosotros, que si nuestros padres no estuvieran ahí apoyándonos día a día, quizá no tengan este medio, no tengan esta oportunidad de continuar preparándose, de continuar con sus estudios, que juntos podamos seguir esforzándonos hasta terminar este año. Sabemos que ha sido un año difícil, un año con diferentes situaciones que estuvieron pasando, pero sabemos también que Dios siempre ha estado con nosotros. Sabemos que Dios es fiel y es justo y está con nosotros ayudándonos a salir día a día, ayudándoles a ustedes a poder continuar con la preparación, con continuar con sus estudios. Ustedes también bien saben, los que ya escucharon en las noticias, el Ministerio de Educación ha indicado que nadie puede ganar por decreto, sino que todos los estudiantes que quieran pasar al siguiente año escolar deben de prepararse, deben de resolver guías, deben de resolver las actividades que cada maestro les vaya a dejar. Y de esa manera, pues poder obtener sus puntos y pasar al siguiente año. Entonces ahora para todos aquellos chicos que no han estado presentes en las clases, todos aquellos chicos que no han estado entregando tareas a tiempo, esfuércense más, hagan un máximo esfuerzo para entregar esas actividades, para hacer esas tareas y no atrasarse y que su nota no se vea afectada. Como bien ya lo dije, nadie puede ganar por decreto. Bueno, todos ganaron y pasan al siguiente año. No va a ser de esa manera. Entonces, en ustedes está del esforzarnos siempre, del esforzarse un poco más, dar un máximo esfuerzo para poder pasar al siguiente año. Y no lo hagamos por punteos, no lo hagamos por pasar de año, sino hagámoslo por nuestra preparación. Hagan ustedes por su preparación para que puedan avanzar. Muy bien, en medio natural, esta semana vamos a trabajar características y estructuras de los seres vivos. Las características y estructuras de los seres vivos habla de las células, habla de cómo se compone nuestro cuerpo, qué células tenemos en el cuerpo, qué células tienen los animales, las plantas, cuál es esa estructura que se encuentra en cada planta, en cada animal y por qué están ahí. ¿Y por qué están ahí? Entonces, esta estructura y estas características de los seres vivos, primero encontramos dos. Primero se dividen en dos tipos de células. Cada una de estas células poseen rasgos muy diferentes, pero muy importantes. Y lo vamos a ir viendo en esta semana. Vamos a trabajar la célula eucariota y la célula procariota. Ahí vamos a ir viendo nosotros qué características, qué rasgos tienen estos tipos de células. Muy bien, vamos a iniciar con la célula eucariota.
Sin antes, voy a explicarles las actividades para esta semana, para que desde hoy lo puedan tomar en cuenta y poder trabajar esta semana. La actividad número 1. Tenemos ilustrar la célula eucariota y procariota, indicando su estructura. En la segunda hoja ustedes pueden encontrar imágenes de la célula procariota y la célula eucariota. ¿Qué van a hacer? Pueden tomar ustedes un formato doble oficio, un cartel, se los dejo a creatividad, en donde ustedes puedan dibujar la célula eucariota y la célula procariota, indicando sus partes, indicando cada estructura o cada parte que tiene esa célula. Eso es lo que ustedes deben hacer en casa. Y en la número 2 vamos a participar en una exposición. Cada uno de ustedes va a presentar su célula y va a exponer sobre alguna de las partes de estas células. Esto lo realizamos el día viernes en la clase de Zoom. Así que todos deben estar puntualmente en la clase del día viernes. Muy bien, continuando con la célula eucariota. Nos dice que la célula eucariota es un bloque de construcción de la vida de los protozarios, de los hongos, de las plantas y animales. Así que esta nos indica que la célula eucariota está presente en la vida de los protozarios, de los hongos, de las plantas y de los animales. Por lo consiguiente, tiene rasgos en nosotros. Sabemos que nosotros las personas tenemos rasgos muy diferentes a la de las plantas y a la de los animales. Pero a nosotros o a las personas se le clasifica en el grupo de los animales, por lo que significa que esta célula eucariota está presente también en la estructura de nuestro cuerpo, en la estructura de nuestra vida. Y veamos de qué está compuesta. Se caracteriza por mantener su material genético empacado dentro de una membrana formada por el núcleo. Posee además otras estructuras intracelulares rodeadas de membrana, conocidos como organelos, mitocondrias, vesículas, cloroplastos, entre otros. Aquí nos está dando el nombre de alguna de las partes o de la estructura de estas células. Ahora veamos las características de estas células eucariotas. Nos dice que tienen formas variadas, dependiendo del ambiente en donde se encuentren. La célula, esta puede ser esférica, cúbica, piramidal, plana o estrellada. Las formas que pueden tener estas células pueden ser de diferentes formas. Nos indica que todo dependiendo del lugar donde se ubique. Luego vienen los tamaños. Los tamaños también son variados. Estas células nos indican que pueden medir 10 centímetros. Sí, pueden medir 10 centímetros como los linfocitos o hasta 100 centímetros como los
adipocitos o células adiposas. Estos los encontramos en las estructuras genéticas, ya sea de los animales, y también se puede encontrar en algunas plantas. Las funciones que estas células tienen. Las funciones son variadas, aunque los seres unicelulares, eucariotas, como los parásitos, deben realizar todas las funciones necesarias para su supervivencia. En los seres multicelulares existen células con funciones diferentes. Por ejemplo, encontramos las células del intestino. Están diseñados para absorber los nutrientes y enviarlos a la sangre, desde donde se distribuyen las células de las raíces de las plantas, absorben sus nutrientes y el agua del suelo. Entonces nos damos cuenta que las funciones que cada célula tiene es diferente. La función de los unicelulares obviamente va a ser diferente a los multicelulares, pero que básicamente estas células las encontramos dentro de nuestro estómago, que son las que se encargan de absorber nutrientes, procesar los nutrientes que nosotros consumimos. Y en las plantas nos dice que están en las raíces, que absorben los nutrientes del agua y del suelo. Ahora vamos a ver la presencia de los organelos. Dentro de la célula eucariota se encuentran estructuras especializadas en funciones específicas, que incluyen los cloroplastos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, vesículas y lipocimas. Cada una de estas partes que aquí nos indica son partes muy importantes que nos contribuyen para que estas células puedan trabajar muy bien en la estructura de nuestros cuerpos, en la estructura del cuerpo de las plantas, de los animales, de los hongos y de nosotros. Ahora veamos la clasificación de estas células. ¿En qué grupos se clasifican? Tenemos la célula animal, la célula vegetal y la célula de los hongos. Son 3 tipos en la que las células eucariotas se clasifican. Ahora veamos aquí 2 puntos muy importantes. Primero, que esta clasificación de las células, si nos damos cuenta, también hacen una clasificación de los 5 reinos. Pero veamos bien la segunda, que sería que la célula eucariota se clasifica en la célula animal, la célula vegetal y la célula de los hongos. Y ahora veamos qué nos indica. La célula animal nos indica que presenta membrana plasmática, núcleo y citoplasma. Dentro del núcleo se almacena el material genético. Está compuesta por nucleoplasma y la envoltura nuclear. En el citoplasma se produce la mayoría de las reacciones químicas necesarias para el correcto funcionamiento de la célula. Las células animales poseen una membrana plasmática compuesta por lípidos y proteínas, que son grasas y proteínas, que es la barrera que impide o permite la entrada y salida de compuestos a la célula. Como la célula animal no realiza fotosíntesis, no posee cloroplastos, tampoco cuenta con pared celular como la célula vegetal. Veamos bien aquí.
La célula animal, la célula vegetal y la célula de los hongos posee partes diferentes. ¿Por qué? Porque cada una de estas células tienen rasgos diferentes. Una se enfoca en animales, una en las plantas y los otros en los hongos. Y estos tres grupos tienen rasgos diferentes, por lo que sus partes obviamente van a ser diferentes. Y aquí nos está indicando que la célula animal no tiene cloroplastos, tampoco cuenta con pared celular. Y juntamente nos vamos a ir dando cuenta cuál es la diferencia de cada una de estas células. Luego encontramos la célula vegetal. Al igual que la célula animal tiene un núcleo, diferenciando membrana y citoplasma. Sin embargo, la célula vegetal contiene los cloroplastos, estructuras que se encargan del proceso de la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, las plantas absorben la energía proveniente del sol y captan dióxido de carbono para sintetizar compuestos orgánicos y liberan oxígeno a la atmósfera. Además, la célula vegetal presenta una pared celular, estructura externa que recubre la membrana plasmática. La pared celular da soporte y protección a la célula, a la vez que permite la comunicación intercelular. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, la célula animal tiene características o estructura diferente a la célula vegetal. Y finalmente encontramos la célula de los hongos. Las células de los hongos son eucariotas y comparten características comunes con las células animales y células vegetales. Esta célula de los hongos dice que poseen pared celular, como la de las células vegetales, cuya composición química, que es quitina, varía dependiendo de la especie. Otra característica es que estas no realizan la fotosíntesis, por lo que no tienen cloroplastos como la célula animal. Entonces, esta célula de los hongos tienen características. Tienen una característica de las células animales y tienen una característica de las células vegetales. Muy bien, y aquí ustedes pueden visualizar, en este caso, únicamente la célula eucariota, que es la que estábamos viendo. Más adelante trabajaremos, o en la siguiente clase, la célula procariota y las características de esta célula. Entonces, estemos pendientes. Desde hoy pueden iniciar a hacer su cartel o una maqueta. Se los dejo a creatividad, cómo ustedes quieren ilustrar esta célula. Pero no lo quiero en una hojita pequeña y aquí una célula y aquí otra. No, deben ser creativos, indicando sus partes. Ustedes pueden representar muchas más cosas, ¿sí? Muy bien, llegamos hasta aquí el día de hoy. El día miércoles continuaremos con las células procariotas. Que el Señor los bendiga, nos seguiremos viendo.